Vamos a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Zacatecas y de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas en materia de accesibilidad urbana y movilidad, que presenta la diputada Renata Ávila Valadez. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Si me permite, por favor, dar una síntesis de la misma, dado que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Gracias, diputado presidente. El 1 de marzo, Día Internacional de la Silla de Ruedas, es una fecha que nos invita a reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad en Zacatecas. En la actualidad, la infraestructura vial del Estado presenta deficiencias significativas, en particular las rampas, muchas de las cuales no cumplen con los criterios adecuados de accesibilidad, lo que vulnera el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad. La accesibilidad universal no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental, reconocido en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en legislaciones nacionales como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la realidad cotidiana, muchas de las rampas construidas en la vía pública son inadecuadas, con pendientes excesivas, materiales resbaladizos u ubicaciones incorrectas, lo que impide que sean funcionales para quienes realmente las necesitan. En Zacatecas, pese a que la normatividad contempla el derecho a la accesibilidad, en la práctica existen barreras físicas que impiden el libre tránsito de las personas con discapacidad, particularmente en la capital del estado. La falta de mantenimiento y rehabilitación de rampas, así como su ausencia en calles y espacios estratégicos, vulnera los derechos de esta población y contraviene las obligaciones legales existentes. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del estado de Zacatecas menciona la obligación de los ayuntamientos y del Ejecutivo Estatal de garantizar infraestructura accesible. Sin embargo, no especifica criterios técnicos claros, mecanismos de supervisión ni sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas no contempla de manera expresa la accesibilidad como eje transversal de la movilidad urbana. La falta de accesibilidad adecuada limita la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad, obligándolas a depender de terceros para desplazarse o exponiéndolas a riesgos de accidentes. Esta situación constituye una forma de discriminación estructural que perpetúa la exclusión social y laboral de este sector de la población. Por lo tanto, esta iniciativa que el día de hoy, compañeras y compañeros, le estamos dando lectura, busca garantizar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de rampas, estableciendo sanciones para quienes incumplan con los estándares de accesibilidad. La Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado incluye la regulación de tránsito de personas, lo que implica una responsabilidad en garantizar condiciones adecuadas para la movilidad de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, es decir, en igualdad de condiciones. Por otro lado, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas sí menciona la accesibilidad como un derecho fundamental, pero carece de mecanismos específicos para garantizar la supervisión, mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente, lo que ha permitido que las llamadas rampas simuladoras proliferen en espacios públicos y privados. La movilidad es un derecho inalienable que garantiza la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del Estado. Las barreras arquitectónicas, como rampas mal diseñadas, son una forma de discriminación estructural que afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sus consecuencias incluyen riesgo de accidentes y lesiones, rampas con pendientes excesivas, materiales inadecuados o mal ubicados pueden causar caídas y accidentes, limitando aún más la autonomía de las personas usuarias de sillas de ruedas y anderes y también bastones. Dependencia forzada. Al no poder desplazarse de manera segura, muchas personas con discapacidad deben de depender de terceras personas para realizar actividades cotidianas, vulnerando su derecho a la independencia y autodeterminación.
exclusión social y económica. La falta de accesibilidad restringe el acceso a espacios laborales, educativos y recreativos, perpetuando la marginación de las personas con discapacidad y limitando su derecho al desarrollo personal y profesional. Impacto en la salud mental. La constante lucha por superar obstáculos en el entorno urbano generan estrés, ansiedad y desmotivación, afectando el bienestar emocional de las personas con discapacidad. Esta iniciativa, compañeras y compañeros, busca establecer, como ya les mencionaba, la obligación expresa del Estado y los municipios del Estado de Zacatecas de rehabilitar y mantener las rampas existentes, no solamente en la capital, sino también en otros municipios. Incluir criterios técnicos claros para la construcción de nuevas rampas con base en la normatividad vigente en accesibilidad. Incorporar mecanismos de supervisión y sanción en caso de omisión de estas obligaciones. Asimismo, garantizar que las autoridades de tránsito y movilidad implementen medidas de accesibilidad en sus programas y proyectos urbanos. Esta iniciativa, compañeras y compañeros, en conciso, propone reformar los artículos 16 y 57 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas y se reforman y adicionan los artículos 1 y 14 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículo 16. La Secretaría de Infraestructura y los ayuntamientos deberán celebrar convenios para garantizar que las vialidades y espacios públicos cuenten con infraestructura accesible para personas con discapacidad. Para ello deberán: 1. Elaborar un diagnóstico anual sobre el estado de la infraestructura urbana con énfasis en la accesibilidad. 2. Destinar recursos específicos para la rehabilitación y mantenimiento de rampas en vía pública. 3. Implementar un plan anual de rehabilitación y construcción de rampas basado ¿en qué? En criterios técnicos y normativas de accesibilidad. Número 4, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil y de personas con discapacidad en la planeación de dichas acciones. Artículo 57, son atribuciones del Ejecutivo del Estado en materia de accesibilidad urbana los siguientes. Número 1, implementar programas para la rehabilitación de rampas y otras infraestructuras accesibles en coordinación con los municipios. Número 2, supervisar que los proyectos de obra pública cumplan con los criterios de accesibilidad universal. Número 3, aplicar sanciones a dependencias y organismos que incumplan con la obligación de garantizar infraestructura accesible. Y en cuanto al tema de las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, en el artículo 1, la presente ley tiene por objeto regular el tránsito de personas, vehículos y asimismo en las vías públicas del Estado, así como garantizar la movilidad universal de todas las personas, estableciendo disposiciones específicas para la accesibilidad de personas con discapacidad en concordancia con el principio de accesibilidad universal y la normativa vigente en la materia. Se adiciona un párrafo al artículo 14 para quedar como sigue. La infraestructura vial en el Estado deberá garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, número 1, las rampas de acceso deberán cumplir con los estándares técnicos establecidos por la norma oficial mexicana y las disposiciones internacionales en materia de accesibilidad. 2, se deberá realizar un censo de rampas de acceso de la vía pública en inmuebles con uso común, identificando aquellos que no cumplen con los criterios de accesibilidad. Número 3, las autoridades municipales y estatales estarán obligadas a rehabilitar y adecuar las rampas de acceso que no cumplan con los estándares de accesibilidad en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Número 4, se sancionará a los concesionarios, constructores y autoridades que instalen rampas inadecuadas o incumplan con los lineamientos establecidos en esta ley. El incumplimiento de las disposiciones sobre la accesibilidad establecidas en la ley serán sancionados con multas, amonestaciones o inhabilitación de las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de responsabilidad administrativa. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Zacatecas. Segundo, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos contarán con un plazo de 6 meses para realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad urbana en el Estado y presentar un plan de rehabilitación de las rampas. Tercero, el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán etiquetar recurso para dar cumplimiento a lo estipulado en estas leyes. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Diputada presidente, si la diputada en tribuna me permite suscribirme. Con todo gusto, diputada. En los mismos términos, diputado presidente, solicitarle a la diputada en tribuna. Con todo gusto. En los mismos términos, solicitarle, diputado presidente, a la diputada me permita suscribirme y felicitarla porque este es un paso dentro de tantos pendientes que tenemos en materia de movilidad en el Estado. Gracias, diputada. Y con todo En los mismos términos, diputada Renata. todo gusto. Luis En González. los mismos términos, Oscar Novella, por favor, diputada. si me lo En permite. los mismos términos, diputada María Dolores Trejo. En los mismos términos, Ruth Calderón, diputada. Con todo En los gusto. mismos términos, Jaime Esquivel, diputado. Con todo gusto, diputada. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas y a la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables. Siguiendo con el